Hola, bienvenida o bienvenido a Turisteando con Silvia. Adivina dónde estoy, a dónde nos vamos hoy. Mira atrás, ¿ves ese humito? Mira quién está atrás. El tren del fin del mundo. Vinimos al Parque Nacional Tierra del Fuego y nos vamos a dar una vuelta en el tren del fin del mundo. Acompáñame, quédate hasta el final del video. Y encima, mira, lleno de nieve. Mira las montañas, lo que es atrás. Estamos en los Andes Fueguinos, así que acompáñame, no podés perderte este video. Me levanté tempranito a desayunar. El hotel te ofrece un desayuno buffet muy completo. Hay distintas infusiones, jugos, yogures, cereales, frutas. Es súper variado y riquísimo. Ahí también tenés la opción de fiambres y huevos revueltos. Yendo a mi mesa, llevando más cositas, eso no era lo único que desayuné. Estoy yendo al Parque Nacional Tierra del Fuego. Allí voy a subir al tren del fin del mundo. Bueno, 8:30 de la mañana, ya en el micro, un transporte, es una Sprinter, una van. Hay mucha gente del Brasil. Y bueno, acá lista, abrigadita, me compré un cuellito polar, viene ayer, después te lo voy a mostrar. Bueno, ya acá lista, preparada, abrigada para ir a disfrutar de ese destino tan hermoso. Salimos del centro de Ushuaia por la Ruta Nacional 3 hacia la estación del tren del fin del mundo. Es un recorrido de 8 kilómetros. Como verás, todavía es de noche, pero son las 8:30 de la mañana. Yo contraté una excursión que incluye el tren y todo el recorrido que vas a ver hoy en este video. La entrada al Parque Nacional es aparte, pero podés ir en auto, alquilado o en remis y podés sacar los tickets del tren en la boletería, pero en temporada alta te recomiendo sacarlo con anticipación por su página web. El precio en mayo del 2025 es para adultos 55.000 pesos y menores 30.500 pesos. Mira dónde estoy. Estoy a punto de tomar el tren al fin del mundo. Estoy en el Parque Nacional Tierra del Fuego. El guía nos contó que por ser un área natural hace mucho más frío que en la ciudad, así que hoy la sensación térmica acá es de 10 grados bajo cero. Está nevando, lleno de nieve. Ahora te voy a mostrar lo que es este paisaje. Es una maravilla, divino, divino, divino. Bastante frío, pero no se siente tanto. Me vine abrigadita, esta es la campera que alquilé, ahora te la voy a mostrar. Y ahora te muestro en detalle el paisaje. Damos vuelta a la cámara. Mirá lo que es, van a ser las 9 de la mañana. Mirá el lugar. Acá están llegando camionetas de turismo con la gente que viene a tomar el tren. Allá se sacan los tickets, ahora te voy a mostrar en detalle. Y ahí está
la estación, Ferrocarril Austral Fueguino. Acá podés sacar los tickets. Ahora tenés dos opciones de... acá está la gente haciendo la cola. Después te voy a pasar bien los precios. Tenés la clase premium y la clase turista, ¿sí? Pues ahí están los precios. En la clase premium podés ir comiendo o desayunando. Y la clase turista. Mira lo que es este paisaje, ¿eh? Allá hay... Nos reciben los presos. ¿Ustedes de dónde nos visitan? Mar del Plata. Mar del Plata, mira, aquí en Chorro, ¿no? Nunca cambia la visera por ahora. Votar al bacancito, Dios mío. ¿Ustedes de dónde nos visitan? Ah, você fala português também? Tá bom. Bom dia pra vocês e vai Corinthians, ¿sí? Hola, reina, tengo una paparazzi nueva por acá, sí. Dios mío, ya, pero soy todo un influencer ya. ¿De dónde nos visitamos, reina? De Buenos Aires. ¿Capital o provincia? Provincia. Provincia, de ¿qué Ramos. parte de provincia? Ramos Mejía. Qué lindo ir a Pinar de Rocha. Buen día para No usted. sé. Qué lindo, qué lindo. Bueno, igual en el oeste también está la gente, ¿no? ¡Agarralo! Salió de una despedida de soltero, mirá cómo está. Dios mío, la corrupción. Vamos, me lo llevo, perdón, me tengo que llevar a este preso. Se me escapó Después me pedís adentro. el 50% de lo que yo nuevo a la haga, loco. prisión. De nuevo a la prisión, celda 3 para vos. Bueno, acá entramos, ¿eh? Acá tenés centro de informes. Adentro. Acá hicimos una caminar. Les vamos a dar tiempo en los lugares. Oh, like I see, it was like Tenés un 26 something. barcito, si querés tomar algo. Mira qué bonito. Una salamandra, está re calentito. Una tienda de souvenirs. Donde tenés diferentes cosas para llevarte de recuerdo. Tranex fue la empresa creadora del ferrocarril austral fueguino, siendo su presidente Antonio Díaz. Esta empresa fue la primera en el país que no solo aplicó un sistema ferroviario al servicio del turismo, sino que además lo ideó y lo construyó. Se invirtió $4 millones para el ferrocarril, la construcción de la estación, todo el material rodante, el tendido de vías y demás. Se inauguró el 11 de octubre de 1994. Mirá lo que es esto. Allá estamos en el medio de los Andes fueguinos. Acá está la estación. Mirá lo que es esta estación. Son las 9, van a ser las 9 de la mañana. Mirá cómo se ve. Otra vez le voy a robar a ellos. Que ya le robamos todo. Me quiere robar, me quiere robar. Ay, Dios, son un show. No, esto es épico, la verdad que estar acá con estos, haciendo estos shows. Mirá lo que es esta estación. Mira, ahí está el tren. Parece surreal. Mira, mira dónde estamos.
montañas, los Andes fueguinos, ahí está tirando vapor el tren. Se queda en esa placa que es fácil de poner los puntos, que tenga una canción. Esto parece que estás adentro de un cuento. Mirá lo que es esto. Me siento en Narnia. Todo blanco, mira. Nevado, está nevando. Y acá estoy. En la estación del fin del mundo. Mira lo que es esto. Allá está el tren. ¿Lo ves? Ahí. Acá lo vemos. Está calentando motores porque en un ratito salimos. Increíble. ¿Ves el humo? ¿Cómo está saliendo el humito ahí? Increíble. No te puedo explicar la sensación maravillosa de estar acá. Allá hay un mirador, allá atrás ves, tenemos las montañas y el tren. Este viaje lo hizo posible la agencia de turismo Cocherales Travel. Abajo en el primer comentario te dejo el link de su Instagram. Si estás planeando algún viajecito, no dudes en consultarlos, son geniales. La gente aprovecha a sacarse fotos. Mirá la nieve que hay, ¿eh? Acá estrenando mis botitas de trekking. Mirá lo que es la nieve. Acá la gente se toma fotos. Los presos nos están tirando nieve. Y el policía los corre. Acá tenemos una ventaja, convivimos con esto todo el tiempo. Tenemos pulpería. Aprovechen a hacer el muñeco de nieve, gente. Los presos tenemos una inversión. Vendemos muñecos de nieve para armar. Es un balde de agua con una nariz y unos botones. Ahí estamos haciendo fila para subir al tren del fin del mundo. Mira. Agradecemos que hayan venido a distintos lugares para conocer la historia local. Acá sabemos que no es fácil llegar el a negocio nuestra isla, merchandising. pero la compleja logística que significa llegar a la ciudad más al sur del mundo y los costos. El sinónimo de la Estamos yendo a la palabra es lista para subir al tren del fin del mundo. Atrás, allá para allá adelante está la fila, acá parada, con mi entradita al Parque Nacional y al tren. La idea de este tren era recrear el tren de los presos con verdaderas locomotoras a vapor, permitiéndole al turista disfrutar de una experiencia única en el mundo. Embarcando. Los auriculares se colocan en el tren, recuerden, el canal número 1 es el español. Acá por subir al tren del fin del mundo. Acá estoy bien, por subir al tren. Mirá lo que es ese paisaje ahí atrás. Parece increíble estar acá. No te lo podés perder. Vos sola, perfecto. ¿De dónde nos visitas?
Buenos Aires. Buenos Aires, ok, perfecto. Antes del embarque vamos a hacer una foto, ¿ok? La ven en la otra estación. Por la duda no se permite con el teléfono. La hacemos en la próxima estación. ¿Cuándo se puede? De la cámara todo el servicio. Yendo para el tren. Hola. Gracias. Mira lo que he soñado. Estoy en Narnia. Y eso no está haciendo tanto frío. Sí, señorita, ¿va a tener un asiento por aquí? Gracias. Acá subiendo el trencito. Bueno, acá ya estoy sentada en el tren, punto a partir, y vamos a recorrer parte de este parque nacional. Aqui falando do vagão, tem essa locomotiva. A gente tem no último vagão, o guarda do trem, ela é Naila, vai ficar com a gente do viagem. Galera, pegaram fones que tem que conectar nas poltronas e também com uma caixa de áudio que tem perto das portas, tem que escolher como primeiro botão canal 3 e vai ouvir a informação tudo em canal 3 português. Por favor, não veja as portas, não fiquem mandando pelas chinas só fora. Pode começar a ouvir, pessoal. Muito obrigado, viu? Muito bom, vamos escuchar, empezar a escuchar. Muito amado. Thank you, guys. Let's begin. A bordo del tren se recorre una antigua senda que utilizaban los presos de la cárcel de Ushuaia hace más de 70 años. Su trayecto es de 7 kilómetros, son los últimos 7 kilómetros del recorrido original que hacía. Te dan unos auriculares de este compuesto acá, que se conectan acá. Tenés en varios idiomas, en diferentes idiomas, para ir escuchando toda la historia de este tren y de este lugar. Están los auriculares, los pones y los conectas a un tablero que hay acá. El tren atraviesa el Cañadón del Toro y cruza el río Pipo sobre el puente quemado. Ahí se encuentran los restos de madera del puente viejo bajo las nuevas vías. El río Pipo se llamó originalmente río Ajej por los nativos. El nombre de Pipo se debe a que un fugitivo del presidio llamado Pipo desapareció en sus aguas. En la estación Cascada La Macarena, el tren de los presos solía detenerse para proveer de agua a los tanques de la locomotora a vapor llamada La Coqueta. Bueno, acabamos de bajar del tren. Mi vagón es el 1503. Y bueno, hay que acordarse del vagón porque acá descansamos, vamos a pasear 15 minutitos y volvemos a subir al tren para nuestra próxima parada. Está nevando, mira lo que es. Se llama Estación Macarena. Mira lo que es la máquina. Acá vemos la máquina, la gente sacándose fotos. Yo también ya me saqué mi fotito. ¿Qué tal? Mira lo que es. No, adelante. Estamos haciendo fila, ¿va? La idea nos gustó a todos. Impresionante.
Acá termino de sacarme una foto ahí en la máquina del tren. Mirá lo que es. Bueno, este tren, cuento, era el que traía a los presos, el que transportaba a los presos del lugar, ¿sí? Que estaban acá en la cárcel del fin del mundo, que después voy a ir a visitar la cárcel, hay un museo donde se puede ver, así que vamos a ir uno de estos días. Hoy te muestro el tren donde los transportaba y después se dejó de hacer esto. Después te voy a contar bien la historia porque realmente ahora no la sé bien. La voy a leer y te la voy a contar en voz en off con algunas imágenes. Este tren lo que hacía era, bueno, transportar a los presos. ¡Ay, me cae la nieve! Bueno, y ahora quedó como un paseo para el turismo. Por eso ves que nos recibían en la estación los presos y bueno, uno se saca fotos y nos hacen unas bromas y todo eso. Pero mira lo que es esto. Te sentís adentro de un cuento acá. Y allá, ahora después te voy a mostrar el río. Mirá qué divinura este paisaje. Estamos acá en un mirador. Tenemos al tren abajo y acá estoy. Está nevando un montón. No sé si se aprecia en el video. Es realmente... Yo tenía ganas de conocer este tren con nieve. Y los sueños se cumplen, ¿eh? Mira dónde estoy. Y acá estamos llegando a la estación La Macarena. Ya la vista que hay de acá. Acá venimos a buscar las fotos que nos sacamos antes de subir al tren, que ahora después se las voy a mostrar. Ahí vemos cómo sale el humo de la máquina. Se nos va el tren, ¿eh? Yendo al tren, seguimos camino y ya en la próxima estación, que es la de donde vamos a recorrer después el Parque Nacional, nos bajamos. Mirá lo que es este paisaje. Estamos acá, sí. Acá. Dale, ven. Mira qué lindo. Después. Acá la gente, ¿ves? La gente, yo también. Vamos subiendo. Ahí nos acompañan los presos, ¿eh? Vamos subiendo al tren. Uy, tengo que acordarme el número de vagón. Me parece que era el 1503. A ver, me voy a fijar. Yo, que parezco Doris. Re mal de la memoria. Vamos a ver si encuentro el vagón, ¿eh? A ver, a ver, a ver. 1500. Uy, está más allá adelante. A ver, estoy por el 1400. Ah, acá, 1503. Lo encontré. Ay. Ay, me subo. Arrancamos.
vamos a la próxima parada. Ahora estamos entrando ya al Parque Nacional Tierra del Fuego. Durante el trayecto podés observar turbales, bosques de lengas, ñires. Es una zona a la que se puede acceder solo con el tren. Aquí continuamos viendo el río Pipo. El recorrido de este tren del fin del mundo finaliza adentro del Parque Nacional Tierra del Fuego. La gente que toma el tren por su cuenta tiene la opción de quedarse recorriendo el Parque Nacional o de volver con el tren a la estación desde donde partimos. Yo bajé en la estación del Parque Nacional y me quedé recorriéndolo, porque era parte de la excursión. Bordeando el río Pipo, encontramos huellas de la rutina diaria de los presos tras casi medio siglo de talar bosques para abastecer al pueblo de leña. Ahí podés ver pequeños troncos de alrededor de 50 centímetros que se los llama tocones. Son muestra del trabajo realizado por los presos. También hay un ecosistema fueguino llamado turbal que no lo podés apreciar por la nieve. Este tipo de suelo es característico de Tierra del Fuego y está compuesto por material orgánico y mineral compactado. A este campo lleno de esos tocones, que son esos troncos cortitos que ves ahí talados por los presos hace tantos años, se lo llama cementerio de árboles. Y aquí en este mapa te muestro el recorrido que hicimos. Salimos del punto 1, que es la estación del tren del fin del mundo. Pasamos por el punto 2, que es Puente Quemado. Llegamos al punto 3, estación Cascada La Macarena. Pasamos por el punto 4, que es el límite del Parque Nacional Tierra del Fuego. Pasamos por el punto 5, que es donde está el cementerio de árboles, y llegamos al punto 6, estación Parque Nacional. Particulares se los pueden llevar con ustedes. Y pasajeros y pasajeras que retornen cada ida y vuelta, volveremos a partir de este punto. En los próximos 15 minutos aproximadamente van a reabordar el tren verde que está viniendo detrás. Se entregarán nuevos lugares, nuevos coches y volverán a la estación principal. Por eso hay que esperar aquí 15 minutos aproximadamente. Y acá bajamos a la estación Parque Nacional. Bueno, recién bajo del tren. Acá estoy en la estación Parque Nacional. Ya hicimos el recorrido en el tren del fin del mundo y ahora vamos a recorrer todo el Parque Nacional con todas sus paradas y todos los lugares que tenga para sorprendernos. Allá vamos. Gracias por llegar hasta aquí. ¿Conocías el tren del fin del mundo? ¿Te gustaría ir? ¿Y qué
lugares recomendás de Ushuaia? Te leo en comentarios. No te pierdas el próximo video, acompáñame a recorrer todo el Parque Nacional.